Y esa es una de las razones por las cuales hoy estamos en este lugar, bendecidos y en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Estamos contentos de verdad por la oportunidad que Dios nos da nuevamente de estar en este lugar y de compartir su palabra. Hoy en este día quiero poner en su corazón un mensaje posiblemente muy corto, pero directo a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra? Bueno, con esos tres que están listos, abran su Biblia y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 hasta el 3. Cuando lo tengan me dice un fuerte amén. Isaías capítulo 43, versículos 1 al 3. Vamos a estar leyendo estos tres versículos y así comenzaremos el mensaje de la palabra. ¿Todo lo tenemos? Dice así la palabra: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Verso 3. Yo, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a por ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, en el cual nos habitar todos juntos en armonía, mi Dios, hemos alabado tu nombre y glorificado, Señor eterno, pero sabemos que también tienes algo especial a través de tu palabra, Señor, porque mi cuerpo, usa mi ser, mi boca, Señor, todo lo que soy para transmitir este mensaje a este pueblo santo en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Hoy en esta tarde quiero darles el título de este mensaje, el cual Dios me ha inspirado, y lleva por título: tú eres mío y yo soy tu Dios. Estaba platicando con mi hija, con Kimberly, que posiblemente nos estén mirando ahorita, pero a través de la internet, porque se quedaron en casa ellas dos. Una está enferma y la otra se quedó cuidándola. Pero les mandamos un saludo, ¿verdad que sí, iglesia? ¿Está caliente o estoy engordando? Está caliente, ¿verdad? Dos cosas. Y ellas se quedaron en casa y le compartí yo a Kimberly este mensaje y le digo, hija, le digo, este mensaje lo soñé. Yo me soñé cuando lo estaba predicando en la iglesia y el Señor habló grandemente a mi vida. Le digo, y esto es lo que voy a compartir. Cuando se lo estaba contando a ella dice, está bien bueno, dice, dalo, está bien bueno. Le digo, así que ahorita es lo que le voy a poner en su corazón, amén. Tú eres mío y yo soy tu Dios. Oiga, qué bonito se siente cuando alguien se tiene a otra persona como su propiedad. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, si usted va caminando con su pareja y por ahí se encuentra un amigo, algún conocido, cuando usted presenta a su esposa no le dice, esta es fulana de tal. Usted le dice, esta es mi esposa. Y la esposa de igual manera, o sea, se siente contenta y cuando lo va a presentar a usted dice, este es mi esposo. Y se siente algo agradable dentro de sí, de saber que nosotros tenemos, que pertenecemos a alguien y alguien pertenece a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, a través de esta serie de lo que es la identidad, este mensaje yo lo voy a traer a ustedes como parte de la identidad de pertenencia que Dios ha dado a cada uno de sus hijos. Amén. Es interesante que cada uno de nosotros tenemos que saber y tenemos que entender que pertenecemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo no somos personas que vamos a la deriva a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que sucede en nuestro camino. Somos personas que estamos conscientes de que pertenecemos a Dios y por esa misma razón Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios nos prospera y nos saca de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, cuando yo la empiezo a leer en este pasaje, para poder introducirme, encuentro la soberanía de Dios. Y es que es tan algo agradable, algo tan obvio ver que nuestro Dios sea soberano y de que Él se manifieste su soberanía en diferentes maneras a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es algo interesante que Dios nos puede bendecir a nosotros aún estando en la comodidad en la cual nos encontramos muchas veces, pero también Dios nos puede bendecir a través de nuestro esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Y sin embargo Dios sigue siendo soberano. A Él no le costaría nada
bendecir a una persona con 400 o 500 dólares donde está sentado ganándose algún billete de lotería, o que tenga que trabajar todas las 8 o 40 horas por semana para poder ganar un salario de 400 dólares o más. A Dios, o sea, para Él es fácil hacerlo, pero siempre Él va a estar mostrando su soberanía en diferentes maneras y en nuestras vidas, de tal manera que nosotros podamos ver que Dios está obrando a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando yo leo Isaías, comienzo a leer una historia antes de la declaración que Isaías hace, del versículo que leemos, comienza a ver una serie de sucesos, de encuentros en el pueblo de Israel, pasar la espalda a Dios. Yo veo que en la parte del libro de Isaías relata el fin del exilio babilónico. Quiero usar esto como introducción para que usted se dé cuenta de la forma de obrar en nuestras vidas, mostrándose como nuestro Dios. Amén. Entonces, en los capítulos 40 y hasta el 55 es donde empiezan ya con las palabras: consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya está cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y el libro de Isaías sigue relatando acerca del castigo que describen estos versículos en el exilio. Nosotros nos damos cuenta que a causa del pecado de Israel, Dios permitió que Babilonia destruyera la ciudad de Jerusalén, y asimismo que el pueblo judío fuera sometido a servidumbre y llevado a un exilio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los babilónicos destruyeron Jerusalén en los años 587 antes de Cristo y exiliaron a todos los habitantes de la ciudad un poco después de que ellos la sitiaron. Cuando nosotros vemos esta historia, nos damos cuenta en cómo el pueblo de Israel iba siendo llevado de retroceso en lugar de avanzar, aún teniendo a un Dios vivo y el Dios que siempre habían conocido sus antepasados. Ahora ellos estaban de retroceso. Ahora mire, 5 décadas más tarde, o sea 50 años más tarde, el final de su exilio ya estaba acercándose para la nación de Israel. Cuando nosotros nos damos cuenta, más de la mayoría de los que estaban exiliados, de los que estaban cautivos, comenzaron a nacer como esclavos en Babilonia. Entonces, cuando ellos en ese tiempo se da cuenta que el pueblo de Israel ya había tenido mucho tiempo para reflexionar acerca de lo que había pasado en sus vidas y en la condición en la que se encontraban y por qué se encontraban en esa condición. Era suficiente tiempo para que el pueblo de Israel se diera cuenta que la situación en la que se encontraba había sido solo por darle la espalda a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En ese tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba reflexionando, ellos se hacían una serie de preguntas que nosotros nos damos cuenta a través del libro de Isaías, las preguntas tan directas que ellos mismos se hacían, como si Jehová era el Dios verdadero, era el Dios de Israel, ¿por qué entonces él había permitido que los babilónicos destruyeran el templo de Jehová y que asimismo exiliaran a su pueblo? Israel se seguía haciendo preguntas. Los exiliados, ellos se preguntaban si ellos se habían equivocado en haber escogido a Jehová Dios para poder alabar su nombre y para ir en pos de él. Se hacían una serie de preguntas que incluso llegaron a pensar que había sido mejor poderle dar alabanza al Dios Marduk en lugar de a Jehová Dios de los ejércitos. O sea, la condición en la que Israel se encontraba era una condición crítica, y lejos de clamar a Dios, todavía se hacían una serie de preguntas acerca si Dios era el Dios verdadero. Muchas veces a nosotros nos pueden pasar cosas que no son agradables, cosas contrarias, cosas adversas, y en esos momentos es cuando nosotros nos preguntamos: ¿será que estoy sirviendo a un Dios vivo? Y empieza la duda a querer caminar por nuestra mente, cuando de repente llega el pensamiento en nosotros que Dios siempre te ha dicho: tú eres mío, tú eres mío. Y encuentro en tu iglesia que el que es de Dios jamás será arrebatado de su mano. ¿Cuántos dicen amén? Todo el que es hijo de Dios, todo aquel que viene de la simiente de Dios, nunca será arrebatado de su mano. Pase lo que pase, venga lo que venga, no importa cuán difícil sea, el que es hijo siempre permanecerá. ¿Cuántos dicen amén?
Israel se seguía haciendo preguntas y dijeron, quizá hubiera sido mejor alabar a Marduk, el Dios de otros lados, de otros lugares, en lugar de a Jehová Dios de los ejércitos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 empiezan a abordar estos temas de cómo Israel comenzaba a quejarse por la situación en la cual se encontraba. Ahora, cuando Asiria llegó a dominar al mundo, el rey Acaz, rey de Judea, ignoró el consejo que el profeta Isaías le había dado de consultar a Dios y de pedir ayuda a Dios para que Dios fuera su ayudador. Lejos de haber entendido el consejo de Isaías, este rey Acaz pidió ayuda al rey de Asiria para ayudar a Judea contra los ataques de Israel y de Damasco. Ahora mire, fue en este tiempo cuando Isaías, hijo de Amós, se levanta como profeta y comienza su ministerio llamado por Dios. Y comienza diciendo, ¿cómo te has tornado ramera, oh ciudad fiel? Mire cómo Dios le habla a Israel, siendo una nación santa, una nación apartada, y que ahora estaba siendo oprimida y estaba siendo obligada a adorar a otros dioses, como lo dice en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 3 y 4. Estaban siendo forzados a adorar otros dioses, incluso a quemar a sus hijos y a ofrecerlos en sacrificio por estar siguiendo a otros dioses que no era Jehová Dios de los ejércitos. Ahora, cuando ellos estaban siendo obligados a esto, Isaías es levantado como profeta y habla estas palabras: ¿cómo te has tornado ramera, oh ciudad fiel? Mire que a veces, por una o por otra razón, nosotros podemos darle la espalda a Dios, pero cuando Israel le dio la espalda a Dios, hablando por los labios del profeta Isaías, le dice: tú te has tornado como una ramera, o sea, te has prostituido con otros dioses, has ido en pos de otros dioses que no soy yo. Y habían olvidado el consejo de sus padres. Y sigue hablando Dios a través de Isaías y dice: tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Y advirtió en ese mismo pasaje del capítulo 2, verso 17, que la altivez del hombre sería abatida y la soberbia de los hombres sería humillada, y solo Jehová, Dios de los ejércitos, sería exaltado en aquel día. Ahora, había un momento en el cual Isaías estaba hablando que el tiempo de su exilio estaba por llegar, pero había algo que Israel tenía que hacer para que esto se lograra, y era volverse a Dios nuevamente, regresar a Dios y adorarle como lo habían hecho antes de que fueran al exilio. ¿Cuántos dicen amén? El consejo de Acaz de buscar a Dios y de buscar la seguridad en Dios fue ignorado. Y él se fue en busca de otra clase de ayuda que no fue en Dios. Ahora, cuando de pronto vemos que Isaías profetiza que venía un peligro para Jerusalén por su falta de fe en Dios, en el Dios verdadero. Y viene desde los capítulos 1 hasta el 39, dejan claro que la culpa por el exilio de Israel había sido por causa de su pecado. No había otra respuesta, no había otra razón para poder dar una explicación mejor. El motivo del exilio de Israel había sido trágicamente por el pecado que había cometido delante de Dios. Amén. Ahora mire, el tono de esta conversación o de lo que ellos estaban hablando comienza a cambiar en los capítulos 40 hasta el 55 del libro de Isaías. Estos capítulos escritos ya hacia el final del exilio, ya estaban a punto de salir del cautiverio, y comienza con unas palabras de consuelo, y es ahí en el capítulo 40, versículo 1 y 2, donde Israel comienzan a clamar por la promesa de su regreso a Jerusalén. Ahora, siempre que hay un clamor de por medio, Dios nunca va a ignorar a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Siempre que sus hijos se comiencen a humillar y comiencen a levantar un clamor de retorno hacia Él, Dios nunca lo va a ignorar. Dios siempre va a atender a la voz de aquel que se humilla, mas al que se ensalta, Él lo mirará de lejos. ¿Cuántos dicen amén? Comenzó ya a cambiar todo esto, y en los capítulos 40 y 42 continúa el mismo tono, el mismo clamor de esperanza del pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo 42 en adelante, los versículos que ya preceden al texto que nosotros leímos describen la ira de Jehová a causa de los pecados de su pueblo, pero el tono vuelve a mostrarse en un tono de esperanza nuevamente, en un tono de seguridad.
Y en el versículo 43, en el capítulo 43, verso 1, el que leímos, comienza Dios nuevamente a hablar. Y las palabras que comienza el profeta Isaías a hablar dice, ahora. Y esa es la palabra que estaba esperando el pueblo de Israel. Después de haber estado cautivo tantos años, después de haber estado en el exilio, llega el ahora de Dios. Yo no sé si usted está esperando un tiempo en el que Dios actúe, y el tiempo en el que Dios quiere actuar, diga conmigo, es ahora. Es ahora. Siempre Dios va a buscar el momento preciso, el tiempo indicado para presentar su ahora. Hay veces que nosotros nos desesperamos tanto por diferentes situaciones y nos olvidamos de la hora de Dios. Dios tiene su tiempo, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene su tiempo. El profeta habla y dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y le da las palabras de consuelo y le dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Si hay algo que Dios nunca va a olvidar de usted y de mi iglesia, es que nosotros le pertenecemos a Él. No importa usted a dónde vaya, no importa en dónde usted se encuentre y por lo que usted esté pasando, siempre Dios va a decir, tú eres mío, tú me perteneces, tú eres mío. Aleluya. Dele fuerte el aplauso al Señor. Le decía yo al pastor, voy a predicar calmado porque traigo la garganta un poquito cerrada, pero es que a veces no se puede contener uno. Mío eres tú, te dice el Señor, amén. Ahora mire, las palabras claves que encontramos en este pasaje, primero, es el ahora de Dios. Dios tiene su tiempo para actuar y su tiempo es ahora. Diga conmigo, el tiempo de Dios es ahora. El tiempo de Dios es ahora. Iglesia, no te desesperes por alguna respuesta que estás esperando de Dios. Llegará tu ahora, llegará tu tiempo, llegará tu momento, el momento preciso y exacto en el que Dios comenzará a actuar. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios no quiere que nosotros perdamos es nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en que Él puede hacer algo a nuestro favor. Decimos amén. Es el ahora. La segunda palabra clave que encontramos en este pasaje es así dice Jehová. Mire, yo le puedo decir a usted tantas cosas y de tantas cosas usted creerme una o dos, pero cuando Dios dice algo usted créale. Cuando Dios le dice que va a hacer algo a su favor, usted crea, la iglesia. Nosotros como seres humanos, como personas, podemos fallar. Incluso podemos mentirle al decir que vamos a hacer algo, pero si Dios le dice que va a hacer algo a su favor, créalo, camine en esa palabra que Dios le ha dado y verá que pronto se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Así dice Jehová, lo que Dios dice se hará y en el momento de Dios decimos amén. La siguiente palabra clave que encontramos en este pasaje de Isaías 43 es que el Señor te dice, mío eres tú. Hay un sentido de seguridad en esta palabra, iglesia. Hay un sentido de confianza en que no importa si algo llega a nuestra vida o no llega o estamos tranquilos, siempre somos de Dios. Siempre pertenecemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los grados que yo considero más grandes de identidad que Dios nos puede dar es cuando te dice, tú eres mío, tú eres mío. Oiga, los hijos, cuando ven que los padres les estamos proveyendo, les estamos poniendo atención, tenemos cuidado de ellos, los hijos se deleitan en decir, es mi papá. Es mi papá. Y cuando Dios te dice tú eres mío, es con la intención de que usted y yo reconozcamos siempre que Él es nuestro papá. Él es nuestro papá. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces nosotros somos tan ingratos, iglesia, que estamos viendo cómo Dios se manifiesta y no nos acordamos que tenemos papá. Por eso el salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que a Dios le agrada, es que nosotros le hablemos a Él como Padre. Que tengamos nosotros la seguridad de que Él es nuestro Padre, nuestro proveedor, ayudador y el que hace todas las cosas en nuestro favor y en su tiempo preciso. ¿Cuántos dicen amén? Mío eres tú. Dios nos ha dado su imagen, nos ha dado su semejanza. Incluso ha puesto de su ADN en nosotros y lo hemos escuchado a través de las predicaciones de identidad que nuestro pastor ha estado compartiendo.
Ahora, cuando nosotros estamos conscientes de que tenemos esta identidad de Dios en nosotros, yo creo personalmente que la identidad más grande que Dios nos puede dar es cuando nos dice: tú eres mío, tú eres mío. Oiga, usted, ¿verdad que se alegra cuando su hijo le dice: ese es mi papá? Como se siente orgulloso: ese es mi papá. Pero cuando hay un hijo que se avergüenza de los hechos de su padre, ni siquiera quiere decir: es mi papá. Puede decir: no lo conozco, incluso hasta negarlo bien, no sé ni de dónde viene. Pero la gratitud que hay en un hijo por la forma en la que nosotros lo tratamos es de que él nos presenta con tanto orgullo: es mi papá, es mi papá. ¿Sabe que nosotros como padres tenemos errores? A veces nosotros no le cumplimos promesas a nuestros hijos y ellos son los primeros que se acuerdan de una promesa que nosotros le damos. Nuestro Dios no es así. Él es un padre que promete y lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Cumple lo que Él dice, aleluya. Ahora mire, esta identidad que Dios nos ha dado a nosotros, una identidad de pertenencia, de que somos de Él, esta identidad no es negociable, no se cambia, no se vende, no se transmite. Es una identidad personal. Dios nos dice a cada uno de nosotros individualmente: tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío. Individualmente Dios nos lo dice a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Oiga, yo sigo teniendo calor. No les molesta si me quito el chaleco, ¿verdad? No. Mateo capítulo 3. Y la billetera ahí anda, hermano. Por eso le decía, porque se lo dio a mi esposa. Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Nos damos cuenta de que la identidad que Dios nos da, de que le pertenecemos a Él, de que somos de Él, de que somos sus hijos, se encuentra en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Escuche, esto es lo que me impresiona tanto. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, como la forma en la que Dios hace una presentación de su Hijo, esto es lo que impacta, lo que impresiona. Siempre cuando el diablo venga a su vida a querer causar estragos, a querer causar daños, la presentación de Dios, de usted hacia el diablo, va a decir Dios: este es mi Hijo amado y en él me complazco. Este es mi Hijo amado en el que yo tengo contentamiento. Amén. Ahora mire, cuando el Padre hace esta declaración de su Hijo Jesús, después de ahí viene la tentación en el desierto. Y el diablo sabía que el Hijo de Dios llevaba una identidad completa, una identidad absoluta, y que no era negociable. Pero trató aún así de tentarlo en el desierto en 3 diferentes ocasiones, en las cuales las 3 mismas el diablo no tuvo éxito y falló. Después de ahí Jesús comienza su ministerio y su fama comienza a extenderse, y de esta manera Él expande el evangelio de las buenas nuevas. Cuando Jesús había recibido la identidad de hijo, presentado completamente ante la humanidad y por la voz de Dios. Amén. Hay algo que impactó tanto mi corazón en este lugar, que no importa cuánto la gente pueda decir de nosotros, al final de cuentas nuestras actitudes van a hablar. Al final de cuentas nuestros hechos van a hablar. Al final de cuentas los actos que nosotros ejecutemos van a hablar de nosotros. Pero interesantemente me impactó cuando Dios dice: este es mi Hijo amado. O sea, no solamente este es mi Hijo, sino que el Padre estaba diciendo: este es mi Hijo y lo amo tanto que en Él yo me regocijo, que en Él yo me complazco. Ahora mire, que Dios haga una presentación de usted y de mí, y que nos llame por nuestro nombre. Este es mi hijo fulano de tal, esta es mi hija fulana de tal, y yo me complazco en él y en ella. Amén. O sea, esto es algo que realmente nos llena de gozo y de alegría, saber que tenemos una identidad de pertenencia y de que Dios nos dice: tú eres mío.
Levante su mano y diga: yo soy de Dios. Yo pertenezco a Dios. Aleluya. Ahora mire, está bueno el tema. Ya voy a acabar. No se crea, falta un poquito más. El resultado de tal declaración que Dios hace acerca de sus hijos, esta declaración lleva un resultado. Y el resultado de esta declaración de que nosotros somos de Dios es que Dios te dice: yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Amén. Hay ocasiones en las cuales se puede presentar esto, que usted vaya con su pareja y que su pareja, cualquiera de los dos, comienza a platicar con una persona y que a su pareja se le olvide presentarlo. Y usted se mete y que diga: yo soy su esposo. O que ella se mete y diga: yo soy su esposa. Bueno, así es Dios con nosotros. Si no lo quiere dar a conocer, Él se va a meter y Él va a decir: yo soy su Dios. Yo soy su Dios, Él pertenece a mí. Aunque no me presente, yo soy su Dios. Por eso la gente luego dice, cuando damos mal testimonio, dicen: es cristiano. Es que Dios está dando testimonio de que Él es nuestro Dios. Es que no te estás portando bien, pero Dios mismo dice: yo soy de Él, yo soy su Dios. Amén. Isaías 43 verso 3 dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo. Hace un énfasis hacia el pueblo de Israel. Dice: yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Ahora mire, Dios revela su propósito, o mejor dicho, su propio nombre en 4 dimensiones en este pasaje que leímos. Dios revela su nombre en 4 dimensiones. Número 1, lo revela a través de Jehová. Número 2, lo revela a través de Dios tuyo. Número 3, el Santo de Israel. Y número 4, tu Salvador. Ahora, ¿con qué objeto Dios se revela así, con estas 4 dimensiones de identidad para darse a conocer al pueblo de Israel? Que estos nombres revelan la identidad y el carácter de Dios hacia sus hijos, con la intención de que sus hijos le conozcan. O sea, Dios nunca lo vamos a ver parado en una persona así tal y como nosotros estamos, pero sí revela su carácter, es la identidad de Dios. Cuando nosotros vemos su manera de actuar, es la forma en la cual Él se identifica con nosotros. Amén. Ahora mire, Jehová en hebreo son las letras, las consonantes YHWH. Y este es el nombre santo de Dios, y este es el nombre con el cual Dios se reveló a la vida de Moisés. Que esto es lo que significa, traducido es: yo soy. Éxodo capítulo 3 versículo 14. Y se reveló de esta manera: yo soy. Los otros 3 nombres, Dios tuyo, el Santo de Israel y tu Salvador, estos nombres enfatizan la relación de Dios que hay con su pueblo. Por eso es que usted siempre, cuando está pasando, usted y yo, cuando estemos pasando por algo difícil, vamos a entender que Él es nuestro Dios. Vamos a entender que Él es el Santo de Israel y que Él es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto significa que Israel pertenece a Dios y que Dios pertenece a Israel. Esto es interesante, iglesia, porque aquí es donde se fusiona el pueblo con su Dios. O sea, se hace uno el pueblo con su Dios. Israel pertenece a Dios y Dios pertenece a Israel. Escuche de otra forma, iglesia, para que lo entienda. Senda de Vida pertenece a Dios y Dios pertenece a Senda de Vida. Ahora, si usted lo quiere personalizar, diga su nombre. Diga: yo pertenezco a Dios y Dios pertenece a mí. ¿Me está entendiendo? No me la captó. Ya sé lo que se siente, pastor. Ya sé lo que se siente. Yo pertenezco a Dios y Dios me pertenece a mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6. Dios le dice a Israel en Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, cuando Dios
y el pueblo entiende que son uno, más bien cuando el pueblo entiende que el pueblo y Dios son uno, entonces es cuando Dios toma a su pueblo como un tesoro especial. ¿A quién le gusta que le agarren su tesoro? Dígame usted. ¿A quién le gusta que le esculquen entre sus cosas personales? A nadie. ¿A quién le gusta que vayan y ver y le digan, a ver tu cuenta de banco, cuánto tienes, déjame ver? A nadie. ¿A quién le va a gustar que entre sus cosas de valor alguien venga y comience a husmear? A nadie. Entonces cuando Dios dice, ustedes me serán mi especial tesoro, Dios está diciendo, nadie se va a meter con ustedes, nadie les va a hacer frente, nadie tiene por qué meterse con ustedes, amén. Ustedes serán mi especial tesoro, dice el Señor. Pero está hablando diciéndolos que si ustedes, le dice al pueblo, dieren oído a mi voz y guardan mi pacto. O sea que para que nosotros nos convirtamos en un tesoro especial hacia Dios, hay un requisito, y es que tenemos que prestar oído a su voz y guardar su pacto. ¿Cuántos dicen amén? Esto es donde entra el tema de que yo soy de Él y Él es mío. Él es mi amado, Él es mi Dios, Él es mi todo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios estaba diciendo al pueblo de Israel era que si ustedes se entregan a mí, yo me entregaré a ustedes. O sea, Dios nunca se va a entregar a nosotros si no hay una entrega primero. Tiene que haber una actitud, tiene que haber un comienzo, tiene que dar el primer paso cada uno de nosotros para que si nosotros llegamos a Dios a entregarnos, Él se entregará a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios responde a nuestra entrega, decimos amén. Por eso en repetidas ocasiones Dios mismo le dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Con esta identidad de pertenencia que Dios nos da, Dios nos enseña que cada día nosotros debemos de permanecer en Él. Cada día debemos de permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros. Jesús dijo, porque separados de mí nada pueden hacer. Yo soy la vid verdadera, o sea, nosotros comemos, nos saciamos de Él y separados de Él nada podemos lograr en esta vida. Amén. Por eso es que Dios no está tan interesado en ser nuestro Dios. Él es Dios de toda la tierra. Él es un Dios soberano, dueño de todo. Pero no, Él quiere que nosotros haga una entrega para que Él se entregue a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, el Padre dio 3 naciones en rescate por el exilio de Israel. Y le dice bien claramente a Israel que Él había dado a Egipto, que había dado a Etiopía y que había dado a Seba en rescate por Israel. Había dado 3 naciones. Ahora mire, por nuestro rescate, lo que Dios ha dado, Él ha dado algo superior a cualquier nación sobre la faz de la tierra. Él ha dado a su único Hijo, Jesucristo, por nuestro rescate. Amén. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Padre ahora no dio naciones para rescatarnos a nosotros, no dio lugares ni territorio, sino que dio su único Hijo, Jesucristo, para rescate nuestro. Voy a terminar con esto, poniéndole solamente 2 ejemplos, para que usted y yo podamos entender que la identidad que Dios nos da es eterna. La identidad que Dios ha puesto en nosotros es eterna, nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma, de que nosotros somos de Él y Él es nuestro Dios. Donde quiera, si estamos en su presencia, vamos a ser de Él y Él va a ser nuestro Dios. Si estamos en la tierra, seremos de Él y Él será nuestro Dios. Esta es la identidad máxima de pertenencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pongamos, por ejemplo, una persona que juega básquetbol. Usted lo va a distinguir por la playera que usa, el número, el nombre, que no tiene mangas, el tipo de short que usa, la forma en la cual se presenta y cómo la gente lo conoce. Esto va a ser la identidad física, la identidad visible de este personaje que juega básquetbol. Por otro lado, podemos ver a una mujer que sea muy bella y atractiva y que ejerza el trabajo de modelo. Y nosotros la vamos a conocer, ella se va a dar a conocer como una modelo y tendrá su identidad como modelo ante toda la gente que la pueda conocer. Pero llegará el momento en el que esta identidad va a terminar
Llegará el momento en el que aquel jugador de básquetbol va a dejar su profesión, se retirará de ello, ya no lo va a hacer más y no será más llamado basquetbolista, sino el exjugador de básquetbol. O sea, su identidad cambiará completamente. De igual manera como la mujer aquella, su carrera como modelo terminará en el momento en que su cuerpo comience a deteriorarse, a desgastarse y que comience a perder su atractivo físico, lo que le hacía que pudiera ejercer su carrera como modelo. Y ya no será más recordada como una modelo y su identidad cambiaría como aquella mujer que fue una modelo. Amén. Ahora, la identidad que Dios nos da a usted y a mí, esta identidad siempre será la misma, siempre será eterna. Donde quiera que usted vaya, recuerde, yo soy de Él y Él es mi Dios. Yo soy de Él y Él es mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una eternidad que nos llevaremos aún estando en su presencia. Póngase de pie.